De las baterías de litio, digamos, tiene una historia que es más o menos, es la que más o menos intento mostrarles ahí. A partir del año 95, un grupo de investigadores, digamos, y una empresa privada, digamos, logró un gran avance produciendo baterías recargables de alta energía específica, digamos, de alta capacidad. Eh, entonces, a partir de ese momento hubo en el mundo, lo que ya sabemos, digamos, una revolución, porque nos enfrentamos a una amiga muy prometedora, que eran las baterías de litio. La siguiente transparencia. Ahora, esa batería, digamos, era con una química muy distinta a las baterías tradicionales de alcalinas que se vienen usando y demás. Era muy distinta porque la conformación interna de los elementos que permitían llegar a esas densidades de energía, digamos, eh, químicamente eran totalmente diferentes de lo que se venía usando hasta el momento. Entonces hubo eh, una evolución natural de esas baterías hasta que se llegó a un límite de las baterías que formaban como elemento catódico, digamos, como elemento positivo en las baterías, una lámina de litio metálico. El litio es un elemento de la tabla periódica que está muy cerca del hidrógeno, el elemento número 3, es el primer elemento sólido de la tabla periódica, es hermanito del sodio, está muy cerquita del sodio, por eso en los yacimientos de sodio generalmente se encuentra el litio. Pero contrariamente a lo que pasa con el sodio, que es muy estable a temperatura y a condiciones ambientales, digamos, el litio es muy inestable en condiciones normales de presión y de temperatura y de humedad. Siguiente transparencia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, digamos? Cuando uno empezaba a recargar las baterías, a cargar y descargar, el litio iónico se iba moviendo de un lado para el otro, como bien muestra en esta figura, digamos, pero al cabo de algunos ciclos, más o menos 100, cuando se iba moviendo el litio de la parte positiva hacia la parte negativa, en vez de conformar la matriz metálica compacta de la chapa de litio metálico, digamos, se iba formando una estructura que nosotros llamamos en química dendrítica, digamos, que es una estructura tipo de agujas casi moleculares que se iban extendiendo de un lado hacia el otro y se perforaba el separador que se había puesto entre la parte positiva y la parte negativa, culpa de esas agujitas que se iban formando, y se iban produciendo cortocircuitos y verdaderas explosiones adentro de los dispositivos que se estaban usando. Siguiente transparencia. Acá vemos un par de ejemplos de esos accidentes que pasaron, digamos, en computadoras personales, en donde se ven explosiones, digamos, de ejemplos de estos accidentes que iban pasando. Siguiente. Acá también hay a partir de ese momento se empezaron a idear, en vez de que se usen baterías con la parte negativa de una chapa de litio metálico, se empezó a reemplazar esa parte de litio metálico por algo que es muy común en química, que son los óxidos. Los óxidos tienen características muy interesantes, que es la de contener adentro de su estructura química iones que van pasando de un lado hacia el otro de manera muy efectiva. Entonces, esos iones que pasan de un lado para el otro, digamos, se contienen en esas estructuras atómicas, y dependiendo la clase de óxido a la izquierda arriba, lo podemos ver, dependiendo qué clase de óxido yo esté usando, el potencial que voy a sacar, o sea, la energía almacenada en cada una de esas baterías va a ser diferente. Siguiente transparencia. Entonces, lo que se usa hoy en día como material anódico y que se usó siempre, digamos, es el amigo carbón. El carbono, en su estructura que nosotros en química llamamos sp2, tiene la gran chance de que nos permite entre dos, es una estructura tipo panal de abeja que se va conformando en capas moleculares. Entonces, entre cada una de esas capas moleculares, el litio que va moviéndose de un lado para el otro está muy cómodo metiéndose ahí en el medio y sin riesgo de que pueda hacer nada raro, digamos.
Entonces, por eso se usa como material anódico este material que es el carbono. Como material catódico, digamos, la siguiente transparencia, es lo que estábamos hablando recién. En función del el óxido que yo estoy usando, voy a obtener una estructura atómica distinto. Y bueno, ahí tenemos varios óxidos distintos que nos dan, por supuesto, estas son imágenes computarizadas, digamos, es como un recorte, en donde se ve las bolitas chiquititas serían los iones de litio insertados en la matriz de óxido. Y bueno, y en función del óxido que yo esté usando, digamos, voy a obtener más o menos capacidad de almacenar carga, o sea, de almacenar iones litio de un lado y del otro. Hubo una evolución natural desde los óxidos de manganeso, que acá no están mostrados, hasta los óxidos de litio-cobalto, que fueron las segundas clases de baterías de litio que estuvimos usando hasta hace más o menos 4 o 5 años atrás, a los óxidos que se usan actualmente, que son de litio, fosfato y hierro. Estas son las baterías actuales que se usan, digamos, comercialmente. Las que mayoritariamente se usan en las baterías de 18650 son de litio-cobalto, y las que se usan en las baterías planas, por una cuestión, digamos, de química, por cuestiones que tienen que ver con la física del armado de la batería, son las de litio, fosfato y hierro. Siguiente referencia. Esto, para que nosotros nos demos una idea, estas son las moléculas que se usan como electrolito, porque el litio, para que pueda moverse de un lado para el otro, de la parte anódica a la parte catódica, y que se completen los ciclos de carga y de descarga, tiene que estar inmerso en un medio en el cual el litio se sienta cómodo para viajar de un lado para el otro. Ese medio apto para que el litio se sienta cómodo para viajar de un lado para el otro, nosotros en química lo llamamos electrolito. El electrolito, en las primeras pilas que hizo Volta ya, que eran de cobre y zinc, digamos, el electrolito era simplemente agua, una solución de agua con sulfato de cobre y nada más. Bueno, en las baterías de litio, como el litio es realmente muy inestable a temperatura ambiente y con agua, tiene que ser un ambiente sin nada de agua, sin nada de humedad y muy controlado. Para lo cual, los electrolitos que se han desarrollado son electrolitos que son esos que vemos ahí, digamos, que son moléculas que tienen muchos carbonos, mucho oxígeno metido ahí en el medio y que son altamente reactivos. Por eso, cuando algún estúpido en internet hace esa prueba de agujerear una batería de litio, uno ve esa defloración y casi hasta explosión de las baterías y los accidentes que han pasado, que han ocurrido, digamos, en el ámbito del vapeo, es que cuando se pone una descarga abrupta entre la parte positiva y la parte negativa, digamos, es que los materiales que están ahí adentro de la batería, sobre todo el electrolito, no resiste el movimiento no resiste el movimiento, el electrolito no resiste el movimiento tan abrupto que hay de iones de un lado para el otro, se calienta mucho, más allá de la temperatura para la cual ese electrolito está capacitado a resistir, se empiezan a producir reacciones químicas indeseables hasta llegar al hinchamiento de la batería y a la defloración o a la explosión inclusive de ellas. Siguiente, por favor. Entonces, en química nosotros tenemos que entender cómo está conformado una batería, digamos. Que esto es lo que yo quiero aportarles. Una batería es una chapa de cobre muy finita, en el cual se deposita el material anódico, que es lo que nosotros vimos de carbono. El material anódico se lo mezcla con parte del electrolito que después se evapora. Queda impregnada esa chapa de cobre de un material que es como una lija, parece, que se encuentra depositada en la chapa de cobre. Del otro lado, del lado del cátodo, es una chapa de aluminio, en donde pasa exactamente lo mismo. El material catódico se dispersa con una parte del electrolito, qué sé yo, se lo impregna a la chapa esa de aluminio de este material, de esta mezcla, se forma algo así como una lija microscópica. Entonces tenemos ambas chapas impregnadas del material correspondiente. Para que no haya un cortocircuito y no se produzcan las explosiones que vimos al principio, se le pone un separador que es ni más ni menos, después lo vamos a ver más adelante,
no es ni más ni menos que una lámina de un material polimérico, digamos, de un plástico, que permite el paso del litio de un lado para el otro, pero que impide que el material anódico se mezcle con el material catódico y haya explosiones como las que vimos al principio. Todo eso se mete adentro, enrollado de una manera apropiada. Se mete adentro de un envase y en una cámara de vacío se introduce el electrolito, se lo sella apropiadamente y ya se obtiene la batería para funcionar, digamos. Ese es el proceso de fabricación de la batería. Ahora, ¿qué es lo interesante que tiene que quedar fijo? Toda la corriente que yo vaya a generar con las futuras cargas y descargas de este material, de estas baterías, va a ser canalizada a través de las chapas de cobre y de aluminio correspondientes. Siguiente transparencia. Siguiente. Espera, que esto no funciona. Aquí es cuando digo, maldita sea, porque estudio psicología, güey. No entiendo nada, güey. Puta tecnología, no, bueno, cuando quieres. Voy a llegar a una transparencia que va a ser la 11, y ahí voy a hacer una pausa y voy a abrir un poco el debate y las preguntas. Acá es un poco lo que yo... No, la anterior. Ahí es un poco lo que yo decía. Fíjense que del lado izquierdo de la pantalla hay una batería de 18650 y del lado derecho hay una batería de las que uno llamaría LiPo. ¿Cómo es el tema este? Entonces ahí vemos bien que lo que yo había descrito anteriormente, que son las chapas impregnadas de ese material y de los separadores correspondientes, se van apilando en el caso de la derecha y se van enrollando en el caso de la izquierda para formar las baterías que nosotros vemos de uso cotidiano, ¿no es cierto? Entonces, del lado derecho uno ve que tanto la chapa celeste como la chapa roja, uno ve las líneas de corriente que canalizan toda esa corriente que movemos de un lado para el otro y que sale en dos chapitas muy finitas, muy chiquititas, que son en definitiva los terminales que vemos. ¿tá? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que todo lo que nosotros querramos generar pasa por una chapita muy, muy chiquitita, muy, muy finita, que son los terminales de la batería. Siguiente. Si uno abre una batería y la ve microscópicamente, estamos viendo lo que yo describía al principio. Un ánodo de un lado con una estructura molecular dada, un separador, que es una membrana, que permite el paso selectivo de los iones de litio de un lado para el otro, y del otro lado el ánodo o el electrodo siguiente, digamos, con una estructura molecular diferente. Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Una vez más, es pensar que cada uno de los materiales anódico y catódico permite que el litio se mueva de un lado para el otro y recepcionarlo de un lado para el otro en esa grilla como si fuera panal de abeja y mantener la carga de ese lado. Entonces yo puedo mover los iones de un lado, cargar la batería, tener la batería que no tenga efecto descarga y descargarlo hasta un límite seguro, digamos, sin que pasen, sin tener ningún riesgo potencial para el uso de esa batería. Siguiente. Bueno, anterior entonces. Anterior, y nos quedamos ahí. Y acá hago una pausa, tomo aire y abro el debate, la pregunta, lo que sea. Hasta ahí. ¿Qué me quieren preguntar al respecto y qué es lo que no se entendió? Lo explico de una forma más. Aquí se le está pegando el audio. Alguien tiene abierto el audio. ¿Me escuchan? Sí, Ay, perfecto. Bien, sí, te estamos escuchando. No sé, díganme ustedes si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo creo que quedaron todos en bola, Todas. pero Yo creo que tendrías que explicar un poquito más ya, ¿no? Porque algunos nos quedamos medio pendejos con todo esto. Perfecto, díganme qué parte no se entendió o qué parte quieren que profundice y si no, seguimos avanzando. yo creo que se entendió todo, básicamente, digamos, más Aquí, allá de que no espera, aquí se le está duplicando el audio. no sé alguien a se le está quién. duplicando el audio. ¿Pablo? No, yo no tengo Pablo, el... es Pablo que está haciendo el Sí, hay desmadre. ruido de fondo, Ya vimos quién A ver, estaba ahora. hablando porno. Ya. ¿Ahí? Ahí.
Ahí sí. Ah, listo. ¿Cuándo es el recuperatorio, profe? Me dice César. No, la idea es, qué sé yo. Esto es la parte, digamos, complicada, la parte dura, la parte científica, llamémosle, la parte. Esto es muy. Mirá, Natalia, mirá, grande Natalia, bueno. La parte científica, la parte dura del tema, pero que bueno, que yo quiero que. ¿Qué es lo que quiero que se entienda de acá? Pasame la anterior transparencia, Iván. Voy, dame un momentito que me agarraste con las manos llenas. No te voy a preguntar qué tenías en las manos. Preguntan por qué mejor baterías redondas que planas, Daniel Muras. La anterior, Iván. ¿La anterior a esta? Sí. La anterior, ahí. Lo que quiero que quede claro, ahora vamos a la pregunta de Muras. Lo que quiero que quede claro, digamos, de esta transparencia, que lo más importante es que toda la energía, toda la corriente que nosotros hacemos pasar, tanto en carga como en descarga, gente, pasa a través de esos terminales tan chiquititos. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Es una chapita que tiene micrones de ancho, esos terminales que ustedes ven ahí arriba, a la derecha arriba, y una chapita muy finita que es como el del aluminio ese que usan para envolver en la cocina. Así de finito. Eduardo, pero básicamente es lo mismo, lo que pasa que las diferencia las aplicaciones de cada una, ¿no? Digamos, sí, claro, exactamente. Básicamente es lo mismo, lo que pasa que difieren las. Pero el tipo, según comentabas tú también, el tipo de litio, ¿no? Porque acá, por ejemplo, dice precisamente litio ferroso y las redondas, 18650 es de otro tipo de litio, ¿no? Sí, en general son litio cobalto. Sí. Digamos, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, en la redonda, en la 18650, tenemos como capacidad máxima para descargar son 3 amperes, qué sé yo, o 3000 miliamperes, digamos, ¿no? Sí. 3 amperes hora, digamos, ¿no? Oye, y las de una pregunta, en las de litio ferroso, según yo he visto más, hay más inestabilidad, o sea, en las de litio ferroso, según lo que yo he visto. O sea, es donde están, por ejemplo, las laptops, por ejemplo, en ese caso, algunos mods, por ejemplo, estaba había uno de Vicious Sand hace muchos años, que estaba con una lipo, y que pues bueno, también eso es lo que podía provocar más riesgo, ¿no? O más riesgo que la más rápido. Sí, claro, digamos, ustedes imagínense que cuando uno dice amperes, ¿qué es lo que está diciendo? Yo no quiero aburrir mucho con esto, pero cuando uno dice tantos amperes, lo que está diciéndole internamente a la parte molecular de la batería es qué cantidad de iones de litio hago mover de un lado para el otro en un periodo de tiempo. Claro. Entonces, es como si nosotros tenemos la tribuna de la cancha llena y en vez de salir todos de manera ordenada, los hacemos salir a todas las personas en un mismo periodo de tiempo. Y por supuesto, digamos, lo que vamos a tener es un desastre. Entonces, cuando uno hace una descarga tan abrupta de una batería, digamos, lo que puede pasar es que puede haber tranquilamente un accidente. Entonces, lo que uno puede hacer es... Sí. No, sería interesante precisamente allí es sobre la sobreexigencia en baterías que no están capacitadas o tienen la capacidad de soportar una descarga abrupta. Por allí es importante aclararlo porque muchas 18650 es el empaquetado, pero internamente la calidad o las características químicas y eléctricas de la batería están determinadas por otros factores. Por eso algunas baterías 18650, claro, algunas 18650 son aptas para vapeo porque soportan una descarga bruta. Pensemos que el vapeo es casi un cortocircuito porque está poniendo al rojo una resistencia, y otras baterías 18650 no son capaces de tolerarlo, produciendo un problema químico. Acá el problema no es que no te caliente bien la resistencia, el problema es que desestabilice la química interna y provoque una explosión, una deflagración de gases. Ahí está el problema. Es que ahí está el punto. A ver, las pilas no explotan, deflagran. ¿Es correcto, Eduardo? Dame un segundito que yo le quiero pasar a Iván, le quiero pasar 2 imágenes, puede ser 3 imágenes, 2 imágenes. Las que quieras. Sí, dame un segundito que quiero, te lo paso por WhatsApp y vos la mostrás. Espérate que ahora no me acuerdo dónde lo tenía. Dame tiempo, nada más que soy medio lento. Sí, no hay problema. Que yo justamente, a ver. Sí, también quería aclarar yo que las pilas como tal no explotan, deflagan, ¿no?
Ahora voy al tema, digamos. Pueden pasar las dos con cosas. las imágenes. Pueden pasar las dos cosas. Y en realidad son cálculos matemáticos lo que te voy a pasar, digamos. O sea, es para aburrir un poco más a la gente, pero creo que puede graficarse bien. Nada más una aclaración. Esto para Eduardo es porno puro y duro, ¿eh? Es como Sí, ver... no. Eso está excitadísimo, ahorita la 25. tiene bien dura el güey. Todavía. Y a esto me dedico, gente. Qué sé yo, digamos, imagínense que este es mi trabajo, de esto como, digamos, ¿no? Ya que cuando digo, maldita sea, ¿por qué estudié psicología y merca, güey? No entendí nada, güey. Yo creo que la diferencia entre deflagración y explosión, la deflagración no lo tengo bien claro, pero la explosión en definitiva es una acumulación importante de gases que luego abruptamente se expanden, ¿no? Es un hoyo express, ¿no? Sí, que aparte no encuentran salida, ¿no? Por eso la ventilación en los tubos, claro, o en los mods, para que encuentren la salida y obviamente solamente haya esa salida de gas. Iván, esas son las 3 imágenes que sí, las estoy guardando en una carpeta para mostrarlas ahora a continuación. Perfecto. Bien. A eso iba, digamos. A ver, internamente la química de la parte positiva de la batería y de la parte negativa de la batería tiene un límite físico, que ese límite físico está dado por la química que yo le imponga a la parte negativa o a la parte positiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo uso un cátodo de litio cobalto o uso un cátodo de litio fosfato hierro, el poder que tenga ese material para acumular pelotitas de litio metálico, de litio iónico, o desacumular pelotitas de litio iónico van a ser distintas. Y entonces, ¿y cómo nos damos cuenta los químicos de eso? A través de algo muy simple, que es lo que va a mostrar ahora Iván, que es la ley de Faraday, que es similar a la ley de Ohm, digamos, que lo que hace la ley de Faraday es decirte, a partir de la masa química que vos estás transformando o destransformando, qué cantidad de carga eléctrica podés obtener. La ley de Faraday la pueden googlear, en Wikipedia está, digamos. A ver si Iván me pone la transparencia. Esa es, exactamente. Esa es la ley. Ahora sí entendí todo. Esa se entiende perfectamente bien. Ahora sí entendí todo. No, hombre, ya. Resolviste las dudas. Las dudas. Todo lo de atrás, güey. Ya. Sí, ya con eso. No, hombre, es lo que te iba a decir. Hubiéramos empezado ahí, hombre. Con eso ya se aclaran todas las dudas. Váyanse a cagar que no les alquilo el papel higiénico. Esto ya cambia todo, güey. Ahí está el pedo. No es de que uno sea pendejo. Sí, no, es que no nos habías puesto esa era la imagen principal. Empezaste mal. Sí. Mándale saludo a Faraday. Esto sí no tiene nada que ver. Si uno con esta ecuación, digamos, uno puede saber a partir de un material químico qué cantidad qué cantidad de carga por gramo de material yo puedo, qué cantidad de ampere hora por gramo de material yo puedo transformar a partir de tantos gramos de ese material. ¿Se entiende? Sí, totalmente, claro. Sí. Ya que no le entienda, neta, sí está pamearlo, güey. Eso lo vi en primaria, no chingues. Es fácil, eso sí, no tiene pierde, güey. Clarísimo. Aquí en México se enseña en México se enseña en educación básica eso, güey. Me falta respuesta a B, C o D. Tampoco son todavía recuerdo cuando tomaba la mamila y leía esas fórmulas, güey. Profesor, continúe. Ustedes tampoco son tan brutos. Lo que estoy diciendo es mostrándoles la evidencia de una fórmula, una ecuación que es muy simple, digamos, o sea que hay una división lo que estoy haciendo ahí, nada más, que lo que me permite es, a partir de una cantidad dada de gramos de material positivo y de material negativo que yo le impongo a la batería, es la cantidad de amperes horas que voy a obtener. Eso es, nada más que eso. ¿Está? La siguiente transparencia es el cálculo, es ese mismo cálculo para el lado del litio, para el caso del litio fosfato hierro. Iván. Sí, estoy buscándola. Se queda analizando. Con ese cácaro que tenemos, pues vamos a acabar mañana. O sea, yo ya quiero ver la resolución, porque ya la tengo en la mente, ya he hecho la calculación desde aquí.
Bueno, van a ver que para el litio fosfato de hierro, yo lo que voy a obtener son 170 miliamperes hora por cada gramo de litio fosfato de hierro que yo deposito. Ahí está. ¿Sí viste qué te dije? ¿Qué te dije yo, Miguel? ¿Qué te dije? Era la que, sí, me la mandaste por WhatsApp. Te lo mandé por la respuesta. Y para el caso del carbono, esa es la reacción química que ocurre en el cato de la batería. Si en el caso que fuera el litio fosfato de hierro. En el ánodo lo que ocurre es lo que va a mostrar ahora Iván, y lo que se obtiene son 333 miliamperes, 333, miliamperes hora por cada gramo de carbono que yo deposito. En forma teórica, ¿no es cierto? Ahí dice. Okay. Ahí está la comprobación. Sí, ahí está, esa es la que me mandaste tú. De hecho, sí viste que ahí se ve el ánodo de Iván. ¿Cómo sería el cálculo? El ánodo de Iván está todo cagado, ¿no? Está todo cagado. ¿Qué pasa si yo quiero a la batería exigirle más que es el límite que me da la química? Ese es el límite que me da la química. Hasta acá yo le puedo exigir a la batería. Sí. ¿Qué pasa si yo voy más allá? Bueno, si voy más allá, es lo mismo que pasaría si yo a un motor que está preparado para ir a 120 km por hora, a 2.500 vueltas, lo hago ir a 120 km por hora, pero a 5.000 vueltas. ¿Se va a fundir en el momento? No, depende de muchas cosas. Capaz que se corte la correa de distribución antes. O capaz que lo que empieza a producir en el motor es que yo empiezo a calentar el aceite y el combustible de una forma tan inapropiada que me empieza a formar distintas cosas ahí adentro que hace que el motor explote, microexplote o me deje de funcionar. Entonces, puede pasar, a ver, nadie tiene un microscopio molecular para ver lo que pasa en una batería en esas condiciones. Pero lo que puede pasar es que empecemos a producir compuestos químicos que no estaba la batería ideada para tener, y que empiece a ocurrir cosas que la batería no está capacitada para tener. Entonces, puede pasar que todo el electrolito que yo mostré anteriormente se empiece a evaporar, con lo cual empiezo a tener una presión interna de la batería y termina explotando porque eso vence la resistencia mecánica de los materiales que envuelve la batería, o simplemente pase que se empiece a vencer la mecánica básica de la separación entre el material anódico y el material catódico, que haya un cortocircuito entre el ánodo y el cátodo, que haya un paso abrupto de electrones entre el ánodo y el cátodo, que se forma una chispa externa y que hace una pum explosión. Entonces, ¿se entiende? se puede decir que no hay ánodo grande, sino cátodo chico. Ya soy mexicano, ¿eh? Eso, chica. Yo creo que está una analogía con la parte sexual que yo no estoy capacitada para contestar. Oye, pero no, a ver, entendiendo. Vamos a poner, sí, lo que estás diciendo que si superas ese miliamperaje no a miliamperaje, los amperios de descarga que tenga cualquier batería, empiezas a desgastarla hasta que puedes provocar, depende del uso y depende del tiempo que apliques esa carga o esa potencia, puedes provocar un accidente. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Eso es lo que quiere decir? Las baterías que nosotros usamos para redondear son de 3.000 mAh. Eso lo entienden. Sí, claro. Eso sí. 3.000 mAh. Eso, si uno lo multiplica por 360 segundos que tiene una hora, te va a dar la cantidad de amperes que tiene esa batería disponible. Es decir, si uno multiplica... Esos son los ciclos de carga. Bueno, si uno multiplica... No. Los ciclos... No. Es que eso también habría que preguntarle, ¿no? ¿Cuántos ciclos de carga tendría una batería normal de 18650, no sé, una BTG 5 o 6? Nadie lo puede saber, porque, digamos, en teoría... Depende del uso. Claro. Sí, pero, por ejemplo, vamos a poner un símil, ¿no? En computación, una pila de laptop, estamos hablando de un aproximado de 300 usos, ¿no? De 0 a 100 y de 100 a 0. ¿Hay algo similar en las pilas? Yo creo que bueno, sí. Cada pila debe tener su tabla, su datasheet, donde especifica que soporta, otorgando esa potencia de 3.000 mAh hasta tanta ciclo de carga-descarga completa, porque luego empieza una degradación de materiales y de intoxicación o de contaminación interna, me imagino. Okay. Yo sí tengo una duda. A ver, ¿por qué a veces los miliamperios, o sea, te pongo un ejemplo, ¿no? En lo que es el caso de los mecánicos,
siempre te sugieren que tomes una pila de menos miliamperios de carga, o sea, de miliamperios de carga, y obtengas una pila con más descarga. O sea, vamos a poner una 20S, por ejemplo, tiene 2000 miliamperios de carga, ¿sí? Sin embargo, te da 30 amperios de descarga. O sea, ¿por qué dices tú? Ahorita estabas comentando tú que, por ejemplo, multiplicas por la hora y te va a dar los amperios de descarga que te va a provocar. Sin embargo, aquí son 2000 y son 30 amperios de descarga lo que te da una 20S, por ejemplo. Mira, primero, contesto lo que comentó Armando recién. Una batería, sí, esas data sheet, esas cartas, digamos, existen, obviamente en el ámbito científico son muy útiles, y para que vos te des una idea, digamos, si una batería vos la ponés a funcionar descargándola a corriente constante durante un día, si la descargas entera, digamos, durante un día, si a la batería se la usas siempre así, te puede durar más o menos 10.000 ciclos de carga y descarga. 10.000. Digo, todo esto es un aproximado, ¿no? Sí, digamos, obviamente que, digamos, están hechos los cálculos, es a lo que me dedico yo, digamos, ¿no? Estas cosas No, sí, pasan. nos quedó clarísimo, güey. No, sí, tú da los números, es lo que te pone. Generalmente uno no descarga esas baterías Nunca. Sí. Bueno, hay que estar, no deberías de descargarlas a ver si no me adelanto a lo que iba a preguntar, a lo que iba a explicar un poquito Eduardo. También cuéntanos un poquito cuál es el límite seguro en que deberíamos dejar una pila de descarga. Bueno, a eso iba, digamos, si uno hace una regla de 3 simple, en donde dice, bueno, la batería de 18650 que estamos usando nosotros, 3000 miliamperes, porque son de 3000 miliamperios, ¿está? Esa es la energía que tiene la batería. Esa es la energía que tiene cargada la batería. Sí, una común y corriente. Pero no la que descarga, o sea, es diferente, ¿no? Bueno, por eso, a eso iba, digamos. Entonces, los 3000 miliamperes te los puede entregar, o los 3 amperes te los puede entregar en una hora de descarga. Sí. Bueno, ahora, si vos la haces por segundo, digamos, entonces lo que tenés que hacer es, eso te lo descarga en 3600 segundos y tenés que hacer un segundo, o sea, 3000 dividido 3600. Si uno pone 3000 dividido 3600, es regla 3 simple estoy haciendo, ¿no? Te puede descargar por cada segundo 0,8 amperes. Fíjense, por favor, los equipos que están usando ustedes, ¿cuántos amperes de descarga tienen en este momento? Y 15 amperes. 15 amperes, con las resistencias que son, Eduardo, son 15, 20 amperes. Bueno, estamos pasando por lejísimos el límite natural de la batería para la cual está desarrollada. No, oye, pero a ver, espera, entonces, no, pero a ver, vamos a hablar de este rollo, a ver, espera, porque me acordaste mucho de un mexicano que hizo la explicación como tú le hiciste, pero en ley de Ohm, o sea, de hecho hice un comentario sobre la ley de Ohm, pero bueno, en ley de Ohm, una cosa son los amperios de descarga y otra cosa son los miliamperios de carga, o sea, la carga que tiene contenida la batería no es lo mismo que los amperios que puede o está el límite de descarga de esa batería. De hecho, eso lo platica Mosh, porque eso lo platica Mosh, de hecho, de hecho, ¿no? ¿Puedo intervenir? Sí, claro, interviene. Intervengo ahí con una cosita para añadir a lo de Antonio y de Eduardo. Bueno, los amperes de carga o la corriente de carga es, en todo caso, una especificación para la cual el fabricante, a través de empíricamente y estudio, cálculo y pruebas, logró determinar que cargada la batería de determinada manera es donde mayor acumulación va a lograr de carga, es decir, va a cargarse mejor. Eso no tiene nada que ver con la capacidad de entrega que luego hace la batería. Es decir, la carga es muy distinta. De hecho, muchas baterías necesitan cargarse por determinados picos abruptos, luego mantenerse en una meseta, comenzar en otros picos abruptos de carga. Es decir, toda la carga de una batería es casi un programa, no es simplemente aplicarle corriente y que la batería se cargue, que se va a cargar, pero no se va a cargar de manera óptima, o lo peor que podemos hacer es cargarla mal, y lograr una degradación en la vida útil de la batería, es decir, de su vida útil. Entonces, la corriente de descarga no tiene nada que ver con la descarga. La corriente de descarga
ahí bien hizo Eduardo la salvedad de miliamperes hora, es lo que esa batería como especificación tiene. Ahora, esa batería también puede otorgar esa capacidad reducida a segundos, que ahí sí donde disiento un poco con la cuenta de Eduardo, es que esa batería tal vez está bien. Yo con esta batería te garantizo que te voy a dar 3 amperes por hora, es decir, pongo la batería a descargar a 3 amperes y me aguanta 1 hora. Bien, pero yo puedo someterla a picos de hasta 30 amperes en 5 segundos, 10 segundos, lograr una recuperación. Pero en definitiva, la carga final de la batería es 3.000 miliamperes hora. Y también voy a diferir ahí contigo, fíjate, te voy a explicar por qué los picos no se miden en segundos. O sea, de hecho, esto lo explicó Mosh en un programa de él. Los picos los puedes medir en fracciones de segundo. O sea, por eso es conveniente que cuando tú hagas una descarga o plantees una descarga de una batería, la plantees con la descarga continua. Por eso, de hecho, es la recomendación que se le hace a cualquier persona que vapee mecánicos, porque muchos que conozco, de hecho, muchas personas que conozco, hacen su planteamiento como si se usaran los picos en la descarga. Y esto es totalmente erróneo. Bueno, al menos Mosh, que para mí se me hace una persona, un personaje representativo en el esquema de baterías, o sea, para el análisis, no para lo que hace Eduardo. Eduardo es otra cosa. Él hace las baterías, otra cosa distinta. Pero en el caso de Mosh, que es una persona que se dedica a estudiar las baterías, él siempre recomienda que tomemos la descarga continua de la batería y no los picos, porque el pico, vamos a ponerlo, en el caso del mod electrónico, puedes usar los picos, porque no sé si han oído alguna vez, de hecho, por ahí tengo un mod, no sé si ustedes lo conozcan, es el Noisy Cricket, pero es uno que es semimecánico. Bueno, por ahí, si no, al rato se los enseño, pero este se oye impresionante, porque cuando lo pones en forma que funcione como paralelo, al momento que estás apretando, se oye perfectamente el tac, 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 o sea, el taca, 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 de que está haciendo picos de descarga. Pero eso es la electrónica, ese ruido que exactamente. Es el ruido de la electrónica que está haciendo los picos, sí. Pero en el caso del mecánico, si yo agarro y hago esto, claro. Ya es una descarga continua, porque estás hablando de una descarga continua de 3 segundos o de 2,5 o de etcétera. Quiero agregarle ahí a lo que decía Eduardo. A ver, recién con una cuenta. A ver, una batería está especificada que no va a otorgar 3.000 miliamperes por hora, es decir, 3 amperes por hora. Es decir, yo pongo una batería a descargar a 3 amperes, me dura 1 hora la carga. Exactamente. Correcto. Sí, bueno, ¿qué ocurre? Es lo mismo que yo vendo un auto que anda o sea, con este tanque de combustible podés tirar 100 kilómetros. Exactamente, a eso iban hablando. Pero si andás más rápido, vas a tirar menos. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago este cálculo. Si yo tengo 3 amperes continuo durante 1 hora, 1 hora son 3.600 segundos, ¿no? Uh-huh. Correcto, 3.600 segundos. A ver, hay una cuenta sí. muy rara. Por lo tanto, si yo quisiese descargar toda esa carga de 3 amperes en 1 hora, ¿cuánta carga yo tendría disponible si toda esa carga de 1 hora la quiero descargar en 1 segundo? Bueno, entonces 3 amperes por 3.600, algo que físicamente es imposible porque no están los materiales. No, 100 y pico mil amperes. Exacto, 120 y pico mil amperes. Pero bueno, ojo, porque esto también nos da una idea de la magnitud de la potencia descargada cuando ocurre un cortocircuito. Claro, por eso es tan violento. Claro. Yo hago 3.600 segundos por 3 amperes, me va a dar 10.800 amperes. Es decir, esa batería que yo solo la puedo descargar a 3 amperes por hora o 20 amperes cada 10 segundos, no más, es capaz de otorgar esta potencia teórica. Entonces ahí está el punto. Claro. Te va a dar un watt. 10.000 por 3 volts son 30.000 watts de potencia. 30.000 watts de potencia, 30 kilowatts. Sí. No, si de hecho, si tú pones un mod mecánico en paralelo, por ejemplo, vamos a poner como y le ponemos 3 baterías 21700, tendrías una salida de 90 amperes, o sea, que podrías manejar una salida de 90 amperes,
Claro, y estás acá- hablando de que que 90 amperes es la instalación de una casa habitación. O sea, Exacto. digo, Acá lo que para ocurre llegarlo a es eso, que- ¿a qué podríamos llegar? ¿No? O sea, Exacto, acá es lo que ocurre una es potencia enorme. un límite físico hay en que Sí. los materiales no son capaces de conducir tamaña corriente, ni la placa de la batería está capaz de conducir tamaña corriente. Pero a lo largo de ese tiempo es posible hacer esa descarga enorme de energía. 3 amperes en una hora de corrido es una cantidad de acumulación de energía gigante. Bestial, bestial. Sí, sí, sí. Agrego, Normando, si vos me permitís, agrego lo siguiente, digamos, que me Todo parece tuyo. que me parece que es un ejemplo un poquito más ilustrativo. Yo en vez de el tanque de combustible, digamos, la analogía que haría es el tanque de agua como la capacidad que tiene la batería de acumular carga. O sea, los miliamperes hora serían la cantidad de litros de agua que tiene un tanque para acumular. ¿Estamos? Y los amperes serían la cantidad de agua que yo puedo pasar por una cañería. ¿Está? Así es. Ok. Ya está más fácil, güey. Es Yo que me quiero puse mis lentes de intelectual. Me puse los lentes de intelectual y así entendí. Claro, si yo quiero descargar los 1000 litros en una cañería de 1 pulgada, que es la que yo tengo fija, digamos, durante 1 hora, muy probablemente lo pueda hacer, porque el límite del material de la cañería me lo permite. Ahora, si yo los 1000 litros de agua lo quiero descargar en 10 segundos, muy probablemente rompa todo, ¿no es cierto? Porque aparte voy a tener que ejercer una presión terrible. Presión Para que pueda pasar esa cantidad de líquido, que la presión es la diferencia potencial, el voltaje, ¿no es cierto? Entonces, ahí rompería todo. ¿Qué es lo que pasa? Eso que yo mostré en los cálculos que mostré recién, que ustedes me cargaban, digamos, la ley Faraday, es digamos, el cálculo que se hace para obtener la capacidad del tanque. ¿Estamos? Ajá, sí. De esa forma yo sé que depositando tanta cantidad de material catódico y tanta cantidad Sí. voy a obtener un tanque de tanto tamaño. ¿Está? Sí. Voy a poder tener una batería que acumule tanta capacidad de carga. Ahora, entonces vos me dirás bien, bueno, pero ¿qué relación tiene esa con la ley de Ohm y los amperes que yo puedo descargar? Bueno, ahí entramos en una conversación distinta, que es la resistencia propia de los materiales que conforman la batería, que pueden permitir el semejante paso de cargas de un lado para el otro. Y ahí hay una mezcla de cosas. Está la resistencia del electrolito, la resistencia del material anódico, la resistencia del material catódico y la resistencia del material en donde yo deposito el material anódico y el material catódico, que es por donde circula la corriente finalmente. ¿Está? Por eso, cuando me decían, entonces, ¿qué diferencia entre deflagración y explosión? Bueno, esas diferencias sutiles que yo les decía recién. A lo mejor el material anódico, el material catódico, el electrolito, el separador, resiste todo, pero el material por donde yo hago fluir toda esa corriente es tan finito que se me corta. Ahí a lo mejor no pasa nada, digamos, inutilizo la batería. O a lo Pero mejor, ahí hablamos de resistividad también, ¿no, Eduardo? Sí. Es que la resistividad es el concepto clave que hay que aplicar acá, digamos. Resistividad. Siga con las placas que son re entretenidas. Ya explicándolo con el agua y el contenedor ya está más entendible, güey. Esos cálculos es que es importante porque, a ver, según el diámetro del tubo es la capacidad de descarga que tenemos. Exactamente. Ahora, ese es el concepto que debemos de entender. Si no por eso, no la capacidad de acumulación, sino el diámetro por el cual circula ese líquido. Oye, pero por eso existen las baterías, las famosas que terminan ¿cómo se dice? En Fire, ¿no? Las Ultra Fire, o sea que son baterías de 3.500 miliamperios, pero que su capacidad de descarga es de 3 amperios o de 5 amperios cuando mucho. Entonces ahí está el problema de la diferencia entre una batería que son las ICR, ¿no? Y las otras, las NCR, que eso dependerá el tipo de batería que utilices para el vapeo, que es funcional. Algo así, ¿verdad? Claro. Eso lo indica la química interna de la batería, lo que estoy mostrando, gente. Sí. No es que hay una plaquita inteligente adentro que controla nada, es simplemente la física de la batería. Eduardo, escúchame. Seguí con las placas, en serio, estaba muy interesante, eso está bueno, no sé si a la gente... Espera, voy a mostrar una imagen primero, ¿eh? Dale. Entonces, lo que está contando Antonio lo voy a explicar, Eduardo, porque ya se me va el avión.
Lo voy a mostrar en una imagen básicamente. Sexualmente Antonio, esas placas de los cálculos se resumen en lo que yo acabo de decir, que es el tanque, la capacidad del tanque, la capacidad física del caño de conducir la cantidad de agua. ¿Por qué hay baterías? A ver, eso me gustaría saber. ¿Por qué hay baterías que son como las Ultrafire, por ejemplo? Sí. Dale, sí, es correcto. A ver, por ejemplo, ¿por qué hay baterías como las Ultrafire que te dicen que tienen 3.500 miliamperios, pero no te dan, porque están hechas para una linterna, están hechas para una salida de potencia muy, muy corta? ¿Cómo logras que las baterías del vapeo den esa salida mayor, superior? Estamos hablando de 20 amperios, 30 amperios, 25, 20 amperios. O sea, ¿cómo logras que esa batería dé esa salida cuando las Ultrafire, las Megafire y todas las demás que vemos, las Steren y todas estas, dan una salida muchísimo menor, dan una salida menor? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué? Mirá, simplemente es la química interna de la batería, digamos. Una batería que... A ver, yo creo que también hay una cuestión de seguridad acá. Si vos a una batería de 18650 la pones a descargar 60 amperes o 100 amperes, digamos, o 200 amperes, no sé lo que quiera, digamos, creo que no hay materiales físicamente que puedan soportar semejante cantidad de carga. Ven la plaquita que está, la celeste y la roja que está del lado derecho de la pantalla. Esas líneas son las líneas de corriente, o sea, son los amperes que están pasando por segundo por esa chapa. Entonces, físicamente no entraría, digamos, una cosa así adentro de una batería de 1850. Entonces, Dale. O hacer un tanque más chico y la cañería más grande, o hacer un tanque más grande y la cañería más chica. Yo creo que lo que se refería a Antonio, en realidad, lo que ocurre es que en realidad la especificación de esas baterías es engañosa. Ahí está el punto. Sí, obviamente. Es decir, una Ultrafire que dice 3500, no sé, no lo he probado, pero 3000 mAh, al igual que cualquier ICR o BTC5 o BTC6, tal vez no entregue esa potencia que dice que entrega. No entrega. Independientemente de que pueda haber dos baterías idénticas que efectivamente entreguen 3000 mAh, pero que sencillamente una no sea capaz de entregar 20 amperes en un corto tiempo, porque físicamente los terminales internos no lo resistan, o la química no lo resista, aunque tal vez sí resista los 3 amperes en la hora. Sí. Claro, sí. A eso hay que meterle un espacio físico que tenga que soportar todos esos materiales. Por eso yo decía, o hacer un tanque chico y una cañería grande, o hacer un tanque grande y cañería chica. Y habitualmente pasa eso, ¿no? O sea, se hace un tanque chico con la cañería más grande para que pase más. Claro, digamos, sería una cosa por el estilo. Sí. La química interna es diferente. Bueno, ahora, siempre, gente, hay que pensar que la resistividad de los materiales que yo pongo ahí dentro tiene un límite. Si yo paso la resistividad, si yo paso el límite de resistividad de los materiales, hago pelota todo. Sí, aquí el punto importante es la resistividad del material. Exactamente. Bueno, entonces, para pongo en mayor y le damos. Bueno, la siguiente transparencia, ahora yo me interesaba mostrarles a ustedes cómo se hace una batería. Fíjense ahí el vapeador en el plano del fondo. Y ahí adelante hay una persona sosteniendo, estos fueron unos trabajos que yo hice de colaboración con una fábrica de baterías de litio acá en la Argentina, que por obvias cuestiones, obvio motivo no voy a mencionar, digamos, pero bueno, ese es el tanque que los tipos idearon para mezclar tanto el material anódico como el material catódico. Ahí adentro se hace como un puré, como un gel, digamos, que se termina aplicando después en las chapas de cobre y de aluminio que forman los terminales de la batería. En la siguiente transparencia, después ese puré se aplica en esa máquina, una máquina parecida, que es un rodillo que va dispersando el material y se va secando para que quede fijo en la chapa tanto de cobre como de aluminio. Ese es el horno de secado, digamos, de las chapas, de las placas. Siguiente. Esa es la placa como queda. Esa es una placa, eso es un cátodo con el material aplicado y el terminal de aluminio. Ahí, ¿está? Siguiente transparencia. Ahí están ánodos y cátodos alternados, metidos en una mesa. Que fíjense que es como si fuera una lija, digamos. Parece
Si uno lo toca así por arriba, tiene la estructura como si fuera de una lija muy finita. ¿Y cómo diferencias el ánodo del cátodo? Bueno, simplemente porque el ánodo está depositado sobre aluminio y el cátodo sobre cobre. Va. Entonces es lo que estamos viendo, el diferente color entre los terminales, digamos. Exactamente, el amarillito es cobre, el plateado es aluminio. Digo esto para puntualizar porque luego la gente no sabe. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, ahí simplemente, digamos, esta gente lo que hace es poner, ahí hay un montón de ánodos que están ahí colgados a la espera de ser puestos adentro de una batería. Siguiente. Ahí lo que estoy mostrando es cómo se dobla la chapa de abajo, la parte de abajo, la placa de abajo es el cátodo, la placa de arriba es el cátodo y en el medio tiene un separador que es un plástico blanco, que es el plástico ese que ustedes ven, y lo que hace ahí manualmente ese operario, digamos, lo que está haciendo es doblando manualmente simplemente ambas cosas para después meterlo adentro de un contenedor. ¿Cuál es el contenedor? Siguiente. Ahí estoy mostrando un sobre de aluminio plastificado donde se mete todo ahí adentro y lo que tengo que hacer ahora es cargar a eso de electrolito. El electrolito, acuérdense que es muy reactivo con el oxígeno y con la humedad, entonces lo tengo que hacer en un medio controlado. ¿Dónde lo pongo? Siguiente transparencia. Ahí adentro es una doble cámara de vacío en donde yo lo que hago es sellar ese envase y dejar los terminales afuera, lo sellan con presión y temperatura, obviamente. Y en la siguiente transparencia están las baterías conformadas ya, metidas, enchufadas en una computadora con un software especial que se compra en China, con una placa especial que se compra en China, en donde lo que yo hago en la siguiente transparencia es meterlas a un ciclo de carga y descarga para que la batería se estabilice y para testear si realmente es lo que teóricamente quería obtener. Y eso era todo, digamos. Ahí tenían las transparencias y un poco lo que yo quería mostrar. Muy interesante, ¿eh?